Somos tu elección. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. Buenísimos días tengan todos ustedes del otro lado de la radio estéreo celular, de donde sea que nos estés escuchando, radio a transistores. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Estás en el 100.9 del dial, como vos ya sabés, dándole continuidad a la propuesta que comienza bien tempranito a la mañana con Claudio Icari en la otra gestión y que nos tiene a nosotros acompañándote hasta el mediodía en una nueva jornada en la mitad de la semana hábil, en este miércoles que está frío pero agradable. Hoy no hay tanto viento como si se presentó casi hasta el cierre de la jornada de ayer. El equipo está dispuesto para acompañarte hasta el mediodía en una nueva jornada y lo tiene a Brian Álvarez encabezando esta propuesta desde la selección musical y puesta en el aire. ¿Cómo andan, loquitos? Todo bien, loco. Son las 9:43 de la mañana, 5 grados 2 la temperatura a esta hora en Río Gallegos, 4 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 72% y el viento sopla desde el sudoeste a 38 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para este miércoles es de 7 grados y el cielo se presentará mayormente nublado. Habrá viento durante toda la jornada con ráfagas que incluso alcancen los 80 kilómetros por hora. Así que los planes ya casi de manera permanente hasta septiembre más o menos serán en su mayoría indoor, puertas para adentro. Y te invitamos a que cada cuestión que hagas, cada plan que tengas, lo acompañes con la 100.9, que lo tiene, por ejemplo, a Héctor Mancilla entre sus estrellas principales. ¿Cómo le va, compañero? Bien, buen día, Julio, buen día, Fernando, buen día a toda la audiencia, nuestro comandante Brian Álvarez, ahí en los controles o en la consola técnica, como dicen muchos, en esta jornada de miércoles. Fresquito, che, pero por suerte agradable. Zafa, usted se viene caminando toda la mañana, le contamos a la gente. Eugenio Zaffaroni. Perfecto, bueno, me gusta que sea así. Fernando Tornó, ¿cómo le va?
Buen día, justo ese nombre, tira. Justo. El doctor. Confirmo, sí, ¿no? Yo me jugué y salí a la calle sin fijarme si había, como, si había escarchado, Sí. sin poner el auto a calentar, nada, así como estaba, y no estaba ni escarchado ni frío, así que Yo arranqué a las 7 de la mañana caminando y estaba agradable. a esta altura del año no podemos pedir más, No. básicamente hablando, ¿no? Ya con que no escarche o no nieve Sí, es bastante. o no esté frío, ya qué más sol Sí. no vamos a pedir. Exacto. Así zafa. que zafa y muy bien la mañana. Quienes anden en la calle digan, ¿no? ¿Cómo se sienten? Si les pega el frío, si no les pega el frío, si son team verano o team invierno. Hoy vamos a dirimir, que entre la audiencia de Nuevo Día, si hay mayoría de quienes eligen el calor o quienes eligen el frío. Vamos a contarte los principales títulos de la mañana. Después, recién del desayuno de noticias, vamos a escuchar algunos audios que lo tienen justamente al gobernador Vidal hablando ayer fuera de Casa de Gobierno ante los muchachos de la UOCRA que se congregaron en buen número allí y hubo unificación, si se quiere. Ya podemos decir que no hay facciones. Bueno, estaremos al tanto de que esto se sostenga y que no sea nada más que un anuncio. Pero en principio te vamos a contar los principales títulos de la jornada en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque las últimas horas, en realidad la mañana y la tarde de ayer, tuvieron novedades importantes en materia de obra pública en Río Gallegos y en Santa Cruz. En Río Gallegos tuvimos a el intendente Pablo Grasso anunciando o primero concretando la apertura de sobres de licitación para la construcción de un nuevo polideportivo en la ciudad y anunciando que en aproximadamente una semana estarán confirmando oficialmente la ampliación del gimnasio Pulsar, también la obra privada. Esto lo dijo ayer él, con mucha presencia de la UOCRA apoyando los anuncios del intendente de nuestra ciudad que advirtió o denunció públicamente amenazas del gobierno nacional y provincial, así lo dijo él, por quita de fondos municipales. Y dijo Grasso que van a pelear con uñas y dientes, textualmente, para que no le saquen fondos que él dijo ahí son obviamente de la ciudad y de los vecinos de la ciudad. Y por la tarde tuvimos el anuncio del gobernador Claudio Vidal, quien recibió a los integrantes de la UOCRA, dio a entender, y esto bien lo dijo Juli, veremos si es así con el paso de los días, el paso de las semanas, algo que sería un logro tremendo, que es la unión dentro de la UOCRA, la finalización de las históricas facciones que se agarran a trompada, que se acuchillan, que se disparan. Eso que vemos que pasa hace muchísimos años en nuestra provincia con la UOCRA. Vidal dijo que se terminó esa interna en la UOCRA y que hay unión dentro del gremio de la construcción para avanzar en conjunto, en este caso con el gobierno, para también lo que serán obras públicas a nivel provincial con fondos propios, según lo anunció el gobernador de la provincia después de haberse reunido con la dirigencia de la UOCRA en Casa de Gobierno, además de cuestionar obviamente las decisiones y la forma de gobernar que tiene la gestión de Javier Milei. Así que ayer fue un día
de lujo, digamos, para la UOCRA, que después de tantas malas, vio y asistió a anuncios del intendente de Río Gallegos y del gobernador de la provincia prometiendo obra pública, y en ambos casos con la UOCRA presente como futura mano de obra para esas obras, con lo cual ayudaría en momentos donde hay mucho desempleo, mucha pobreza y mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar en el sector. Ayer fue un día de muchos anuncios. Sabemos que del dicho al hecho en la política hay mucho trecho, así que veremos los tiempos en los cuales se concretan todas estas promesas. Bueno, ayer también se conoció la inflación en la Patagonia, donde fue levemente inferior a lo que fue la nacional, que se registró y ayer se anunció como de 8,8. La inflación en el mes de abril en la Patagonia fue del 8,5, según el INDEC, y con una incidencia importante en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, entre otros, con un 39,7%, comunicaciones con el 13,8% y educación con el 12,3%. La cuestión es que desde el gobierno nacional, después te lo va a contar seguramente Héctor, se ha celebrado, entre otras cosas, este índice porque es de un solo dígito. Si uno repasa, y ayer lo repasaban bien en redes sociales, salvo septiembre y agosto, creo, del año pasado, sí, la inflación del gobierno anterior era menor que esta, era menor a 8%. Con lo cual... Hace 5 meses no había de un dígito. Claro, lo que pasó es que cuando subió Milei, subió mucho. Se le disparó. Se le fue y lo dijo él que iba a pasar. Entonces ahora bajó a lo que es poco más de lo que había antes. Sí, el promedio que veníamos sufriendo. Pero se festeja respecto de lo que fueron los meses anteriores de este mismo año. Una cosa muy curiosa, de locos. E incluso los especialistas dicen que es una inflación reprimida por el congelamiento de la suba de la electricidad y el gas a nivel nacional y la devaluación, porque tienen el dólar pisado, digamos, para que no siga aumentando todo lo que es a valor dólar. Con lo cual, el logro, contando la retracción del consumo, el logro está entre comillas, digamos, muy disfrazado y muy a la fuerza. Yo sinceramente, si ellos son puertas para adentro, no están festejando, puertas para afuera sí. Hay una molestia bastante importante, dicen, de Milei con Caputo, porque la inflación, este índice es con una inflación reprimida, este dígito está forzado, digamos, y si no se hubieran hecho un par de cambios sería de 2 dígitos la inflación, contando los servicios, la devaluación y lo que está pasando con el consumo. Nobleza obliga, Brian dijo 8,5 ayer, le pegó. Creo que en la tarde fue la tarde cuando estábamos con Beto, y dije, ¿cuánto va a ser? Y él fue el único que adivinó. 11:30, el economista Brian Álvarez habla con Totalmente, el licenciado. Soy una bestia, ¿viste? ¿Estás junto con Vargas? Exactamente, está con la consultora forma parte del equipo. Bueno, y esto te lo contábamos ayer también, forma parte de las últimas noticias de Diario Nuevo Día de la jornada de ayer. Hay una doble denuncia del gobierno de la provincia acusando a exfuncionarios del IDU, algunos funcionarios municipales y hasta familiares de exfuncionarios del gobierno provincial de la gestión de Alicia Kirchner. Por un lado, una denuncia ya conocida del fin de semana, digamos, que publicamos antes de ayer, que tiene que ver con terrenos del barrio El Faro, que según denuncia el gobierno se autoadjudicaron exfuncionarios del IDU, entre los cuales, prometieron ellos en una segunda etapa de esta denuncia ya dar nombres, porque ayer la gente les pedía la denuncia formal y los nombres, que no solo quede en una denuncia mediática lo del gobierno de la provincia, en este caso Giorgio Benini, que es el subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Santa Cruz, quien denunció esto, y también denunció ayer cuando vino a la radio que hay 300 viviendas oficiales solamente en Río Gallegos, que pertenecen al gobierno y están siendo ocupadas por exfuncionarios del gobierno provincial, es decir, gente que trabajó con Alicia Kirchner, y no solo eso, sino familiares de exfuncionarios del gobierno. Esto es sumamente grave a nivel institucional, digamos, que haya 300 viviendas del Estado que estén siendo ocupadas por gente que no forma parte del Estado, básicamente.
Y lo que dijo es que los van a desalojar a todos los que no tengan un papel de comodato o algún documento que les permita vivir por algún motivo en una vivienda del Estado, que se las van a quitar, que los van a desalojar y que se le va a otorgar ese lugar a diferentes ONGs o instituciones que trabajan para beneficio del Estado o le aportan al Estado o a gente vulnerable algo a favor, ¿no? Así que esperaremos, tal como lo pide la gente, que la denuncia se formalice, que avance en la justicia. Dijo Giorgio Benini que no tienen esperanza alguna respecto de algún tipo de castigo o condena para todos los que hicieron esto, porque de hecho no hay ni una sola persona condenada por corrupción en la órbita judicial de Santa Cruz. Nadie en la vida que haya concretado un acto de corrupción está condenado en Santa Cruz, ni uno, ni por algo grave ni por algo chico. Entonces, confirmado esto, dijo que no tienen esperanza por ahora, tal cual está conformada la justicia ahora, y pidió cambios ahí, de que alguien vaya a ser condenado por esto, pero sí dijo que en el caso de los terrenos de Barrio El Faro, lo que quieren lograr es que se actualice el valor de los terrenos y cobrarles por lo menos a valor actualizado el terreno a todos los que se lo autoadjudicaron, que son exfuncionarios del IDUB y algunos funcionarios municipales, según dijo él. Y en el caso de las viviendas que pertenecen al Estado y están siendo ocupadas básicamente por gente que nada tiene que ver con el Estado, o que ya son exfuncionarios, o que son familiares de exfuncionarios que nunca formaron parte del Estado, desalojarlos en el corto plazo para ofrecerles ese lugar a gente que esté trabajando realmente para algo que tenga que ver con beneficio para los ciudadanos. Así que fue una de las noticias importantes de ayer. La gente le pide al gobierno que formalice las denuncias y que avance en la justicia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Voy a empezar con la nota que está de número 1 en este momento en el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario Nuevo Día. La ley base se continúa debatiéndose y continúa también con ella la incertidumbre respecto de qué van a hacer Carambia y Gadano, que son José María y Natalia, los senadores de Por Santa Cruz, hombre y mujer de Las Heras y Puerto Deseados, que serán determinantes a la hora de la votación, dado que su indefinición al momento, pese a lo que uno podría entender como una contundente exposición de Carambia, sobre todo en la Comisión de Energía, daría a entender, o uno asumiría, que él votaría en contra. Pero bueno, hasta el momento en el que digan o den lugar a la votación, esto no estará definido. Ambos senadores, junto a otros 6, son los que están marcados como los determinantes para la aprobación de esta ley bases y el paquete fiscal, dado que por ahora no se han pronunciado. Nosotros, obviamente, desde nuestro lugar, intentamos poder tener su testimonio, pero por el momento no hemos tenido fortuna. ¿Quiénes más están en esta situación? Los 3 de Santa Cruz, ya sabemos quiénes son. Alicia Kirchner, la ex gobernadora, que no va a acompañar claramente este proyecto de ley del oficialismo nacional, y Carambia y Gadano, que todavía no se sabe. Pero en esa misma situación está Lustó, que ahora lo están convocando, lo llaman, le dijeron a ver qué tenés para señalar. A ver. Pero por el momento, o hasta antes de su pronunciación o de esta situación, él venía pronunciándose contrario a este proyecto. Además de él está Camau Espínola, que es senador por Corrientes del bloque Unión Federal, lo recordarán de Juegos Olímpicos, donde fue medalla dorada en yachting, el muchacho, en San Cosme. Corrientes. Sí, cerquita de Corrientes. Él fue intendente, creo, de la capital correntina. También, hombre de mucho tiempo ligado al kirchnerismo, ¿no? Sí. Y que ahora conforma el bloque de Unión Federal junto con Edgardo Cuader, que es de Entre Ríos,
Mónica Silva, que es de Río Negro, Lucila Krexel de Neuquén y la chubutense Edith Terenzi, que es radical, y son los senadores que todavía no están determinados cómo votarán y por los cuales obviamente nos estamos preguntando ¿de qué lado estás, no? Exactamente, de qué lado estás, chabón, diría Matías Martín. En el ámbito de las noticias regionales hay que hablar de una numerosísima asamblea que tuvo lugar ayer en el norte provincial, donde los trabajadores, delegados y obviamente los referentes gremiales del SIPGER, del Sindicato Petrolero Gas, Energías Renovables, lo que conocemos históricamente como los petroleros privados, tuvieron justamente una asamblea donde se aprobó la Junta Electoral. Algo así como 7.000 laburantes de la industria del petróleo estuvieron presentes allí. Va a haber una elección de renovación de autoridades el 16 de julio próximo. Wenchenen, que es el actual secretario general, anunció que él obviamente pretende renovar su banca, a la cual, o su banca no, su lugar como referente principal del gremio, al cual llegó luego de que Vidal dijera: yo hasta acá llegué, ahora que voy a ser gobernador, tenés que seguir vos, que eras el adjunto. Y obviamente con la incertidumbre de YPF y qué va a suceder latente allí. Quiero explicar por qué las elecciones restando 2 años de mandato, dijo. Durante los últimos años este sindicato ha tenido un gran compromiso y en el 2023 fuimos perdiendo personas fundamentales para la institución, hasta el máximo líder, que tuvo que dar un paso hacia adelante para conducir la provincia. Tuvimos que hacer un corrimiento de cargos y cumplir los requisitos que por ley se exigía. Pero como se puede ver, este sindicato claramente es muy grande. Y cuando miro el cuerpo directivo, veo una comisión que da todo, pero que está muy reducida. Desde mi lugar, yo tengo que pensar en la institución, en el compromiso que hice con ustedes, y es fundamental fortalecer la comisión directiva, señaló Wenchenen, y completar aquellos cargos que quedaron vacantes para dar mayor representatividad en lo gremial, en lo mutual y en las obras. Se vienen momentos complicados en la actividad. YPF, lamentablemente por la mala política de los últimos años, bajó la producción. Y aunque era un santacruceño quien la presidía, cada vez que había un reclamo de Santa Cruz, se desconocía y se dirigía todas las inversiones a vaca muerta, señaló Wenchenen en una larga alocución que justamente concluyó con su ratificación a la candidatura, a la conducción del gremio que nuclea justamente a los trabajadores petroleros de nuestra provincia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, como dijimos anteriormente nuestros compañeros en el programa anterior, en la otra gestión, y también lo dijo Fernando, allá se conoció la inflación de abril y volvió a ser de un dígito. El índice confeccionado por el INDEC arrojó un 8,8% para el mes de abril, de acuerdo al organismo oficial. Y en el primer cuatrimestre el costo de vida subió un 65%, mientras que en los últimos 12 meses el acumulado fue del 289,4%. Y de ahí se conocieron distintas, el índice de precio al consumidor, que bajó también, pero en el acumulado sigue preocupando, distintas aristas que destapó la nueva variación de lo que es la inflación en la Argentina, datos que difundió el organismo oficial de las estadísticas en nuestro país, y que fue de un 8,8% en el mes de abril. Se están tomando más tiempo del que deberían. ¿Quién? ¿Quién dijo esto?
Martín Menem, quien cuestionó al Senado. No digas más el apellido, por ya todo. yo te jodí y se me rompió la camioneta. No, bueno, lo dijo. Lo aprendí. Lo dijo ¿qué vendría a ser este muchacho? El presidente de No, la pero Cámara de Diputados. del rey del soul. El sobrino. El sobrino del rey del soul. Sí. Bueno, cuestionó el Carlos. cuestionó el tratamiento y la demora que se están tomando en el Senado para tratar la ley de bases. Celebró también la baja de la inflación. Este hombre, bueno, Martín cuestionó a los senadores por la demora en el tratamiento de la ley de bases, que cuenta ya con media sanción. Dijo, se están tomando más tiempo del que deberían. El legislador planteó que además no se siente cómodo con la prolongación del tratamiento del nuevo proyecto, pero prometió la sanción de la ley. He escuchado decir a senadores que necesitan más tiempo. Esta ley está sobre la mesa desde hace 5 meses, cuestionó el actual titular de la Cámara de Diputados. Un comerciante vive cerca de donde estoy parado, me pregunta cosas del de Rigi o de ganancias, todo el mundo lo sabe, se jactó el oficialista y agregó, los senadores están tomando más tiempo del que deberían, porque es algo que conocen todos. Para Menem, la ley va a salir sí o sí, dijo, y planteó que la Cámara que preside, la de origen, analizará si acepta las modificaciones propuestas o si insisten en un proyecto original, el cual ya recibió media sanción. Preocupación en el barrio y en Capital Federal, en el barrio porteño de Saavedra. ¿Por qué? Porque se robaron un paquete de medicina nuclear y hay alerta por el nivel de radiación. Estos medicamentos o insumos son utilizados, muchos saben, para atender enfermedades oncológicas y distintos tratamientos. Bueno, la Subgerencia de Intervención de Emergencias Radiológicas, quien es la Autoridad de Regulación Nuclear, anunció que una empresa de medicina nuclear sufrió el robo de un paquete que contiene una alta dosis de radiación. Se robaron, me parece, sin saber qué es lo que hay adentro. La caja contiene una alta dosis de radiación y al entrar en contacto con el ser humano puede generar diversos inconvenientes de salud. Esto ocurrió en la noche del martes. Un vecino advirtió que hay un paquete abierto dentro de un tacho de basura entre las calles Charlón y Avenida Elcano, en Chacarita, y manipuló el elemento, pero lo dejó. Cuando regresó tiempo después encontró la caja, pero ya sin el material, así que sigue estando en alerta. Lo está buscando el Ejército Argentino, quien es el organismo del Estado dedicado a esta regulación y fiscalización también de material radiactivo. Así que hay mucho hermetismo en la zona de Saavedra para tratar de encontrar esta caja con medicamentos que contenían material nuclear y que son de peligro para el contacto físico, ¿no? Así que vamos a seguir la noticia. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. En principio, saludar a los sanitaristas, porque hoy es el día del sanitarista, justamente 15 de mayo, una fecha importante para un rubro importante del ámbito de la salud, así que el abrazo grande para ellos, también para los docentes universitarios, porque la profesora Karina Dudma me mandaba hace un rato un flyer que saludaba justamente a los docentes universitarios. Nacía un día como hoy, un 15 de mayo, el proyecto Mercury Atlas 9, que justamente en 1963 comenzó con el lanzamiento de esta nave
que tuvo a Gordon Cooper, que fue el primer astronauta en pasar más tiempo en el espacio. Más de 34 horas fueron por entonces el récord que batió, y superó a sus compañeros que habían estado muchas menos horas. Orbitó 22 veces alrededor de la Tierra en el tiempo en el que estuvo, 34 horas, casi un día y medio. Y nació justamente este proyecto, el programa Mercury, como parte de la disputa espacial con la Unión Soviética. Se desarrollaba un día como hoy el 8º censo nacional de la historia en 1991. En ese entonces, en 1991, yo recién tenía 4 meses. 32 millones de habitantes éramos en la República Argentina, y había sido un momento de incremento significativo de la población, con más de 4 millones y medio de personas respecto de una década anterior. Hoy estamos en poco más de 46 millones. Se despedía Narciso Ibáñez Menta también un día como hoy en 2004, a los 91 años, nacido en Asturias, él, pero que tuvo una carrera actoral, sobre todo en Argentina, importante, con películas y también destacadas apariciones en televisión, obras maestras de terror, La bestia debe morir, La cigarra no es un bicho y Los muchachos de antes no usaban arsénico, eran algunos de los títulos que protagonizó en cine. Y en televisión, Historias para no dormir y El fantasma de la ópera son algunos de los títulos más significativos. En 2011, un día como hoy, comenzaba el conocido movimiento de los indignados en España, donde miles de personas protestaban de forma pacífica en las plazas de las principales ciudades ante la crisis económica que vivía la población, pero sobre todo se dio el disparador cuando el gobierno de Mariano Rajoy, del PSOE socialista, decidió ejecutar un salvataje a las entidades financieras, es decir, a los bancos, mientras a muchos laburantes les remataban las casas por no poder afrontar sus hipotecas. La Puerta del Sol fue en Madrid quizá el epicentro de todo este movimiento, que dio también lugar al nacimiento de espacios políticos como hoy Podemos, quizá el más reconocido. Moría Sergio Denis un día como hoy en 2020, se confirmaba el fallecimiento de este artista significativo de la música nacional, que a los 71 años terminaba por fallecer luego de haber sufrido. Exactamente. En marzo de 2019 sí, había quedado internado luego de haberse caído en un escenario en una presentación en Tucumán. Y finalmente, poco más de un año después, terminó falleciendo. Alcanzó la popularidad en 1970 y desde ahí en adelante fue justamente uno de los principales, uno de los referentes de la música popular, si se quiere, en Argentina. Este tema que escuchamos de fondo, sí, aumentó su popularidad, ¿sabes cuándo? Sí. Cuando muchas hinchadas del fútbol argentino comenzaron a cambiar la letra y a entonarla, ¿no? Ya cuando alguien trasciende a ese ámbito ya pasar al ámbito popular. Es el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa, el Día Internacional de la Mucopolisacaridosis, después te averiguo qué es, Día Internacional de la Objeción de Conciencia y el Día Internacional de la Familia, además del Día del Trabajador Sanitarista y del Docente Universitario. Todo esto un 15 de mayo como hoy. Escuchamos música en la radio de la COPE. Nos comenta Fabián Varela, hoy bocinazo policial, 15 horas. Pero una sucia jugada, por una sucia jugada están comentando que alguien cambió el horario de las paritarias y no informaron a nadie. Están atentos los policías entonces a lo que suceda respecto de su negociación salarial. Indagando en esto y en mucho más, estaremos durante la mañana de la 100.9. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música y enseguida continuamos con esta propuesta llamada Arriba el Día. Esto es Los Espíritus, Hugo.
Llaman las voces a mi alma, ofrecen a beber jugo, hay tanto jugo por aquí. Cantan y hablan de días entre las horas de ese jugo, hay dulce jugo para mí. No es mi tarea elegir si la marea lleva o trae. Mire por donde alumbra el sol. Llama las voces a tu alma, ofrecen a beber jugo, hay tanto jugo por aquí. Así que calma cuando todo se vuelve oscuro, busca los mares de ese jugo, hay dulce jugo para ti. No es mi tarea elegir si la marea lleva o trae. Irás por donde alumbra el sol. Necesitaré elegir si la marea lleva o trae. Irás por donde alumbre el sol. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024.
Continuamos en Arriba el día de la mañana de este miércoles 15 de mayo. Ya estamos a mitad de mayo. Ayer el gobierno, para los que no están al tanto, anunció que el lunes 3 de junio van a tener sus haberes depositados, aunque ya lo habíamos anunciado nosotros el lunes. Para los que están distraídos, les vamos avisando para que empiecen a contar los días cual presidiario, ¿no? Y ayer finalmente dio la confirmación oficial el gobierno provincial. Respecto de la principal noticia de la jornada de ayer, o la reaparición del gobernador Vidal en las afueras de Casa de Gobierno, en este caso, en un careo, en un encuentro frente a frente con los trabajadores de la construcción, de nucleados obviamente en la UOCRA, con la representación de las distintas filiales, las distintas ciudades. Los delegados de cada localidad se hicieron presentes en Río Gallegos para interpelar de alguna manera o reunirse con el gobernador. Se dieron cita a las afueras de Casa de Gobierno desde temprano, estuvieron allí a la espera de algún tipo de respuesta. Finalmente Vidal se encontró con ellos, ingresaron a Casa de Gobierno, habló con los referentes y luego salió y en la caja o desde la caja de una camioneta hizo su alocución, dirigido directamente al común de los laburantes que estaban allí, acompañado en esa caja de la camioneta por Rubén Crespo, con quien vamos a intentar hablar en un rato. Está todo, si está todo bien, saldrá. Y también Conejo Silva, que es Luis Silva, que es el referente de la UOCRA en Comodoro y que ahora también conduce también la seccional Río Gallegos. Lo escuchamos al gobernador justamente hablando ayer desde la caja de una camioneta en la puerta de Casa de Gobierno, dirigiéndose directamente a los trabajadores de la construcción, tratando de llevar algo de calma a los cientos de laburantes de este ámbito que están en un marco de incertidumbre absoluto. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros. La verdad que, bueno, importante este encuentro. Primero, quiero reconocer que es valioso que los trabajadores de la construcción, después de tantos años, puedan lograr la unidad. Eso es muy importante. Es la primera vez en tantos años que todos los referentes con trabajadores de cada localidad se juntan para unificar un reclamo que es justo, que es legítimo y que además es algo que también está reclamando gran parte de la sociedad. Lo que está pasando con Represa lamentablemente no es una situación sencilla, no es fácil, es una decisión nacional. Y lo que vemos en esta provincia es que por las políticas del gobierno nacional nos han paralizado parte de la zona norte con lo que está sucediendo en YPF, nos han paralizado el centro de la provincia con lo importante que significa Represa, no solamente por la generación de empleo, sino también por la generación de energía que necesita la provincia de Santa Cruz y también todo el país. Entonces, no terminaron ahí, tomaron una decisión también y hoy hay preocupación en el sur de nuestra provincia hablando de lo importante que es ICRT. No es fácil el momento que estamos viviendo. Seguramente es uno de los años más difíciles de la historia en la Argentina y de nuestra provincia. Ahora les puedo asegurar una sola cosa, que no se piense el gobierno nacional que este gobernador, que este gobierno se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada.
Acá lo que estamos reclamando es trabajo y salario digno. ¿Y saben qué? Hoy me preguntaban si los iba a recibir a ustedes. Y digo, ¿por qué no? Son trabajadores. El que les habla es un trabajador. Y yo también estuve de este lado reclamando porque las cosas en mi provincia no se solucionaban. Claro que sí. Obviamente acá hay una decisión del gobierno nacional. Veremos qué es lo que pasa, pero nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estar más unidos que nunca. Y este mismo mensaje a nivel provincial les quiero informar a cada uno de ustedes que a partir del próximo viernes, este viernes y la próxima semana, vamos a estar anunciando obras provinciales. Y acá quiero que hagan un parate. No es fácil la situación económica de la provincia. Esta es una de las provincias más afectadas en lo económico. No solamente porque recibimos el 30% menos en algunos meses, sino también porque venimos de un saqueo constante de muchos años. Y eso también nos ha perjudicado. No nos olvidemos del pasado, No nos olvidemos del pasado. Muchas de las obras que faltan en esta localidad y que faltan en el resto de la provincia, faltan porque alguno de los vivos que estuvo dando vuelta en la política provincial, en sociedades con empresas de la construcción, se dejaron los fondos del Estado que somos todos. Entonces también miremos el pasado, lo que sucedió y lo que no puede volver a suceder. Ese es nuestro compromiso. A partir del próximo viernes, haciendo las cosas como corresponden, de forma transparente, bien legal, comenzar a generar empleo en las distintas obras de todas las localidades de nuestra provincia. Ahora también hay que interpretar esto y el por qué. ¿Cómo puede ser que con menos plata estamos sobreviviendo y anunciando un paquete de obras para toda la provincia? ¿Saben qué es lo que está sucediendo en este nuevo gobierno? Acá se terminó de robar porque es un reclamo genuino de toda la sociedad. Y ese es nuestro compromiso, trabajar para generar el bien común. Hoy estamos acá anunciando obras para todas las localidades. Va a costar. Ahora también como trabajador. Los trabajadores tenemos derechos y obligaciones. Si tenemos la oportunidad de desarrollar obras que son reclamos genuinos de gran parte de la sociedad, también tenemos que saber cumplir. El próximo lunes, martes, en la próxima audiencia, va a estar presente autoridades de NARSA y de la empresa china. Necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Ojalá que siempre sea a favor de la comunidad, a veces lo dudo. Personalmente quiero que le vaya bien al gobierno nacional para que le vaya bien a todos los argentinos santacruceños. Pero lamentablemente toman decisiones y se olvidan del interior productivo, que es lo que producimos en cada una de las provincias. Porque el Estado Nacional no produce absolutamente nada. Producimos nosotros, en la Patagonia, en el centro del país, en el norte del país. Entonces, lo único que pido es un poco de paciencia. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que es una decisión nacional reactivar las áreas de YPF en el norte de la provincia, reactivar las represas en el centro de la provincia y poner en marcha el sur de nuestra provincia con ICRT. Son 3 reclamos genuinos. Acá hay trabajadores que se esfuerzan, que laburan, que quieren la continuidad de trabajo y que quieren un salario digno. Así que en esta, yo me sumo, soy uno más, estoy con ustedes, hoy, mañana y siempre. Ese era Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, hablándole derecho viejo nomás a los trabajadores de la construcción de la UOCRA, ¿no?
en la situación que más cómodo se siente, porque él es un sindicalista, tiene años de hablar así a petroleros, Sí, entonces está mucho sí. más cómodo ahí, capaz, creo yo, que en una oficina llena de Sí, o en un acto. tipo con traje. Claro. Y el tema es que la comodidad de este acto se sustenta a futuro con respuestas concretas. Sí, O sea, obvio, yo digo en el contexto en el que está hablando, Ujú. se lo ve cómodo, así hablando casi como un sindicalista, digamos, allá Sí. de ser gobernador, ¿no? Subió una chata, digamos, hablando de un montón de tipos ahí parados. Sí, Es algo en lo que tiene mucha más experiencia capaz Claramente. en ir a negociar con Guillermo Franco, digamos. totalmente. Entonces ahí se lo veía cómodo y bueno, a ver, después sí, eso se sustenta cumpliendo. ¿Sí? Bueno, haciendo una diferenciación, ¿no? Respecto de otros mandatos. Bueno, quizá Peralta era una estampa o un estilo parecido, ¿no? Pero Alicia Kirchner, de frente a trabajadores, Claro, ¿no? rara Ella vez era se la vio en re- 8 años, ¿no? Ella se sentía mucho más cómodo, por ejemplo, negociando con Guillermo Franco, Ujú, que tenía claro, que subir, mucha que más salir política. al patio de casa de gobierno a hablar con alguien. Exacto. Pero bueno, interesante la referencia y en algunos casos no tiene mucho de promesa por ahora lo que expresó, que deberá ratificarse en este anuncio de obras que dijo va a ser el viernes. Así que habrá que estar atentos a lo que eventualmente comunique, anuncie que desarrollará el gobierno provincial en una situación que amerita, ¿no? Ante la suelta de mano del gobierno nacional para con casi todas las jurisdicciones provinciales y sobre todo con Santa Cruz, donde él bien diferenció en el flanco norte YPF, en el centro La Represa y en el sur ICRT, nos están poniendo en un brete importante. Así que habrá que ver si esto también incide finalmente con lo que tiene que ver con, que yo señalaba en el desayuno de noticias, con la bendita ley bases y la postura que tomarán tanto Gadano como Carambia. Así que estaremos atentos respecto de la construcción y uno de sus ámbitos, que es las represas. El lunes que viene hay audiencia en Arsa, GESOUBA, en Arsa, llámese Gobierno Nacional, ¿no? A pesar de que es una empresa, es una sociedad anónima, es justamente parte del Gobierno Nacional. Sus representantes son del Gobierno Nacional. Y GESOUBA, que es la empresa china que aporta los capitales, o que canaliza el aporte de capitales, se reencontrarán el lunes que viene en audiencia de conciliación obligatoria, así que habrá que estar atento ahí a qué novedades hay. La última en ese sentido que hubo, que la comunicó el propio gobierno provincial, es justamente que luego de la veda invernal se levantará finalmente, o se reanudarán las tareas allí en la represa sobre el río Santa Cruz, lo cual es una noticia esperanzadora, si se quiere, para el laburante de ese proyecto. 10:33 de la mañana. Yo te recuerdo que podés escribirnos al 1551 6051 si querés comunicarte con nosotros. Si querés asesorarte comercialmente, nos escribís al 15 27 57 63. Si no me equivoco, voy a repasar para no estar, porque hace días que no te vendo ese servicio. Y 15 27 57 33. 27 57 33 y te interiorizás en la propuesta comercial de Nuevo Día, que tiene fundamentalmente y como principal propuesta los clasificados, que tienen una módica suma para que vos te promociones en toda la provincia, productos, servicios, emprendimientos o lo que quieras ofrecer. Allí tenemos nuestro segmento de clasificados para que vos te promociones en el diario líder de la provincia de Santa Cruz, el más leído de estas latitudes. Vamos a escuchar un poco de música. Me dice Brian que vamos a escuchar algo de Turf en este momento. 4 personalidades suena en Radio Nuevo Día. Justamente 4 personalidades son las que conviven acá en este espacio en esta mañana. Sumaremos una quinta en un ratito cuando Cari Taberne así lo disponga. Estamos hasta el mediodía acompañándote vía YouTube, vía Facebook y también en el 100.9 del dial, radionuevodía.ar o en nuestro mismo portal donde podés escucharnos. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta. Puedo ni caminar, tengo 4
personalidades. 1, 2, 3, 4 pasaportes falsos. Voy escuchando lo que dice mi destino, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar que bueno el amor, quiero volver a amar una vez más, que vuelvo a equivocar. No puedo descifrar cuál es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. ¿Qué hay debajo del disfraz? Creo que tú nunca lo sabrás. ¿Quién se esconde y quién es quien está acá? Estoy cansado de vivir en tu locura. Hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar que quiero el amor, quiero volver a amar una vez más. No puedo descifrar cuál es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. Estoy cansado de vivir en tu locura, mujer, pero hay veces que no lo puedo evitar y empiezo a recordar. Me vuelvo a equivocar, no puedo descifrar cuál es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. Navega por el alma de la Argentina con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Continuamos en Arriba del Día, son las 10:39 de la mañana en la República Argentina. Una jornada que va
poniéndose un poquito más agradable en esta semana no tan fría en Río Gallegos. 4 grados 5 es la temperatura actual, 7 décimas de grado bajo cero la sensación térmica en la capital de Santa Cruz. En este momento establecemos contacto con Beatriz Constantini, quien es vocal por los pasivos ante la Caja de Servicios Sociales, con quien queremos hablar respecto de una denuncia y la continuidad de una situación que viene expresándose ya hace un tiempo, que es que faltan insumos para el personal de salud y particularmente en el Hospital Regional Río Gallegos. Betty, buen día. Te saludamos desde aquí, Héctor, Fernando y Julián. Deseándote los buenos días y agradeciéndote por tu tiempo también. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Constantino es mi apellido. Yo dije Constantini, perdón. Constantini, sí. Constantini es la doctora Analia. Exacto. Claro. Yo soy Constantino. Bueno, sí, es un tema muy importante, ese que ustedes están proponiendo, el tema de la falta de insumos, que es una cuestión no de ahora, ¿no? Es una cuestión que viene de arrastre. Hace mucho tiempo que el hospital está en esta situación. Yo no te puedo hablar específicamente porque como yo estoy en caja de servicios y no en el hospital, lo que sí puedo hablarte de lo que influye en nuestra obra social. Hay muchas cosas que tenemos que derivar porque el hospital no tiene insumos, porque no tiene profesionales acorde, porque no tenemos el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, para hacer tomografías, no tenemos insumos en laboratorio para hacer algunos procedimientos de laboratorio. Todo eso realmente hace que la plata se vaya para afuera, o sea, uno tiene que derivar muestras, derivar al afiliado, y bueno, la verdad que es un agujero muy grande que está ahí, ¿no? Sí. Yo espero que se pueda modificar un poquito con el tema de la ley de emergencia administrativa, donde se acortarían los plazos para todo esto, ¿no? Sí, claramente, tanto ahí como en otros, bueno, se habla respecto de la obra social de la provincia, se habla mucho de medicamentos oncológicos, de la falta de ello, que también deriva de una gestión nacional, y la suma de las cosas que se están hablando hace que también nos lleguen comentarios de lo mal que la están pasando, el sector pasivo, ¿no? Que ya históricamente la pasa mal, pero con un montón de cosas que están pasando, es como que los jubilados o los pasivos se están quedando cada vez más vulnerables. Por supuesto que es así, por supuesto, porque encima nos tocó una época no solamente de cambio de gobierno y todo más, sino económicamente sabemos cómo está el país. Y nosotros no somos ajenos a esa situación, influye directamente en la compra de medicaciones, en la autorización, y sobre todo cuando se toman ciertas medidas que no colaboran para nada con esto, ¿no? Por ejemplo, hacer auditorías a destiempo, hacer auditorías aceleradamente, sin tener en cuenta que estamos hablando de gente, no de cajas de zapatos, que lo cambiamos de una estantería a otra. ¿Y qué está pasando? Mucha gente no está tomando su medicación oncológica. Sí. No están llegando los medicamentos. ¿Saben algo sobre eso? Y hay demora en general en todo el país con ese tema, ¿viste? Hay demora en general, pero nosotros se nos acelera más porque como todas nuestras auditorías están en Buenos Aires, de allá se decide qué es lo que tiene que tomar el paciente y eso lleva sus días. Entonces, tanto para el paciente oncológico como para el paciente diabético con enfermedades crónicas, hay una demora en la autorización de las prestaciones y, bueno, el afiliado no está tomando la pastilla para la presión, no se está poniendo las unidades correctas de insulina. ¿Por qué? Porque está tratando de que le alcance y estirar un poco más su medicación. Sí. Y eso hace que no esté cumpliendo con el tratamiento. Y una persona, un jubilado, es mucho más propenso a tener tipo de problemática que Dios no lo permita. Vamos a tener, yo le decía al presidente, vamos a tener internaciones por infartos de corazón, vamos a tener comas diabéticos, porque la gente no está cumpliendo con su tratamiento. Es muy grave lo que está pasando, porque se está cortando el tratamiento de personas o con cáncer o con recuperación. ¿El presidente de la obra social ha dicho algo respecto a esto? ¿Alguna gestión precisa? Y él, lo único que entiende él es que hay que
que hay que achicar gastos, que los costos están muy altos, que hay que achicar, hay que achicar, hay que achicar, pero hay formas y formas, no entiende de otra manera. Yo entiendo que hay que hacer auditorías, y lo comparto totalmente, y que hay que achicar gastos, todo lo que vos quieras, pero te repito, no es una caja de zapatos, es una persona que necesita la solución hoy, no esperar que llegue el auditor, que llegue la orden, que a ver si nos cierran los números, no, la gente se muere, y hay cosas que por ahí no las está entendiendo, porque bueno, nos juntamos cada 15 días, no tenemos posibilidad en el medio tampoco de juntarnos con los vocales por el Ejecutivo, porque no están acá, están en zona norte. Entonces, es todo muy complicado, no tenemos comunicación entre nosotros, no tenemos diálogo. ¿Se entiende? No tenemos diálogo. Sí, se entiende que está re complicada la situación. Exactamente, y si hablamos, nos ladramos, y eso no me parece correcto. No me parece correcto, no estamos para eso. Al menos nosotros como representantes de los afiliados estamos para atender y hablar y escuchar a la gente, pero del otro lado no habría esa misma situación. Pero qué loco, porque entonces en vez de mejorar como venía en la mano, pareciera que está empeorando la situación y el diálogo además ahí. Mira, hay algo que yo nunca entendí desde el primer día que asumió el señor Vidal, cuando él habló que los ejes de su gobierno iban a ser producción, trabajo y educación. Y salud, nunca lo mencionó. Entonces no entiendo qué es lo que quiere hacer con la salud de la ciudadanía en general, más allá de la obra social. Porque sabemos el hospital cómo está. O sea, falta plata. Bueno, busquemos la manera de que esto se solucione. Siéntense a hablar, los diputados, los intendentes, los concejales, siéntense a hablar, los efectores de salud, los ministros. Pedimos una reunión con la ministra de Economía para ver cómo va a ser la entrega de dinero a la caja, si hay posibilidades de arreglar eso. No contestan, ¿viste? Entonces vos decís, es una locura, ¿viste? ¿Cuál es la idea que tienen de arreglar esto? Es muy complicado, muy complicado porque no hay un ida y vuelta real. Nadie se saca la camiseta del partido, ni la del gremio, no, todos van con eso pensando que eso es lo que sirve. Y lo que la gente le sirve es el trabajo diario de su funcionario que lo puso para eso, para que trabaje y que sea transparente y que sea sincero con lo que está pasando. Y acá no está pasando eso, ¿viste? Betty, yo no sé si vos leíste, hay una comunicación que surgió en el día de ayer por parte del presidente de la Caja de Servicios Sociales, resaltando la importancia del cambio de autoridades de los vocales, particularmente de la elección. Ustedes han oficializado ya, tanto vos como Hugo, que no continuarán o que no buscarán la reelección, y él señaló: esto es muy positivo, te lo leo textual para que no quede descontextualizado ni nada, ni tomado de los pelos. Esto es muy positivo para nuestra caja, ya que a la fecha los vocales electos que asumieron desde la normalización no estuvieron a la altura de sus cargos, dice, obviamente señalándolos a ustedes dos. Habla de que se pide más plata y que se tiran propuestas audaces, pero siendo demagógicos de alguna manera, y señala que los vocales que asuman no deberían hacerlo para ser simples representantes quejosos, porque son líderes colectivos a los que le deben responder con propuestas y acciones claras y contundentes. ¿Qué opinas respecto de esto que salió a decir? Realmente sin contexto, digo, lo del... O sí respondiéndole a Hugo Jerez, que habló el otro día con los chicos de acá, hablando de que se usan vehículos oficiales para los mandados, básicamente, mientras que hay un montón de gente que está esperando respuestas a las que no le llegan. Bueno, la verdad es que es muy triste lo que estás leyendo. A ver, él dice que nosotros no estamos a la altura, pero a ver, para juntarnos a conversar con él como presidente de la obra social, prácticamente le tuvimos que poner una pistola en la cabeza, le tuvimos que mandar carta de documento para que nos sentemos a hablar. Entonces, ¿quién no está a la altura de qué? Nosotros venimos peleando por los afiliados desde hace 1 año y medio, van a ser 2 años, por la gestión anterior, con el gobierno anterior, y ahora seguimos con ellos. O sea, nos juntamos cada 15 días, no tenemos los contactos para poder hablar, no hay posibilidades. Y la queja viene ¿por qué? Porque no tenemos otra forma de hacerlo.
si no lo hacemos de esa manera. El afiliado llega a nosotros con una queja y nosotros subimos a hablar con él y no tenemos respuesta. Y es la queja del afiliado la que nosotros salimos a decir, no la queja de Beatriz Constantino o la de vos querés. Nosotros estamos para representar a la gente y él nos tiene que dar respuesta. Pero nos ocultan información, nos ocultan documentación. A ver, ¿quién no está a la altura acá? ¿Quién no está a la altura? Se encierra, hay personal de la obra social que todavía no le conoce la cara al presidente. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué nos está acusando? Beatriz, lamentable, ¿no? Lo peor de todo, disculpadme, Sí. lo peor de todo es que está usando las redes sociales de la obra social que están para informar al afiliado para hacer este reclamo. Para hacer este reclamo. Nosotros lo hacemos por nuestra cuenta como vocales. Él usa los instrumentos de la obra social. Mal hecho. Claro. Mal hecho. Beatriz, ni en el peor momento del kirchnerismo saliente se había dado esta no comunicación o canal roto por parte de la caja, ¿no? No. Cuando nosotros asumimos con el gobierno anterior, que estaba el señor Fabio Vázquez, Sí. asumimos junto con el doctor Santo Domingo, la doctora Alborri, lo primero que hicimos, sentamos a conversar, muchachos, armemos un grupo de WhatsApp para extender nuestro contacto, para que sepamos todo lo que está pasando acá adentro, cualquier situación, nos llamamos sábado, domingo, y eso es lo que pasó siempre. Y con este hombre ya llevamos 5 meses de gestión y no tenemos contacto de él. Yo se lo pedí una vez y me dijo, no señora, no me quiere dar su teléfono, yo no quiero hablar con él cuestiones personales ni quiero ser su amiga. Estamos trabajando y eso él no lo entiende. No lo entiende. Estamos trabajando y si no le gusta la queja, y la va a tener que seguir aguantando. Esto es así. No estamos para trabajar para él. Estamos trabajando para los afiliados. Para los afiliados. Estamos representando a los afiliados en el problema diario que tienen. Entonces, viste, si no tenemos un contacto, tenemos que salir a decirlo. A ver, hubiese sido mucho más fácil que no diga, mira, sé que este es mi contacto, yo te llamo y digo, mira, Pérez, está pasando determinada situación, lo arreglamos, listo. Pero como él no dice nada, yo salgo y lo digo a los medios, como corresponde también. Sí. A ver, si no, ¿cómo lo hacemos entender? Con una pistola en la cabeza tenemos que estar haciéndole entender las cosas. No es así, ¿no? Beatriz, ¿y por qué no, al menos en tu caso, no quiero que hable por Hugo ni te voy a poner en esa obligación, pero ¿por qué no renovar la vocalía? Por cuestiones personales, por cuestiones de salud, no puedo seguir, así que, perfecto. Sí, no puedo, o sea, me encanta el trabajo que estoy haciendo, me gusta trabajar con la gente, me gusta gestionar, me gusta hacer esto, lo que no me gusta es luchar contra este tipo de personas que me ha llevado a una situación de salud, que bueno, son cuestiones personales, ¿no? Pero no puedo exponer a mi familia con determinadas cosas que me puedan suceder, ¿viste? Entonces no, lo dejamos acá, lamentablemente, pero bueno, aparte hay una cuestión muy lógica, chicos, hay que renovarse, nosotros no nos vamos a eternizar en el cargo, tiene que venir gente nueva, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuevas cosas, bueno, vamos a renovarnos, esto el juego de la democracia es eso, vamos cambiando. Hay que preparar al que tome la posta también, ¿no? De alguna manera, yo entiendo que ustedes de Unidad y Compromiso están en esa tarea, ¿no? Sí. Nosotros ya tenemos nuestros candidatos, son personas de salud, tanto de Río Gallegos como de Zona Norte, personas que están conociendo toda esta temática hace mucho tiempo, así que, no, por suerte estamos armando todo con mucha calma y con mucha responsabilidad, porque es una situación muy fea para todo el mundo. Pero tenemos la ventaja, ellos tienen la ventaja que nosotros, la experiencia que tenemos se la vamos a transmitir y bueno, esa es la forma de trabajar, ¿no? Perfecto. Beatriz Constantino, muchísimas gracias como siempre por su predisposición. Dale, Constantino. Listo. Constantino, tal cual, como el rey de Grecia. Claro. Exactamente. Por supuesto, tal cual. Para no ser menos. Chicos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Por supuesto. Listo, hasta luego, que les vaya bien, gracias. Beatriz Constantino, la vocal por los pasivos, por los jubilados y jubiladas en la Caja de Servicios Sociales, dialogaba con nosotros respecto de la falta de insumos en principio después de esta penosa, verdaderamente, a mí me lo pasaron ayer a última hora y quedó allí en el tintero para ser publicada, pero
llena de golpes bajos la carta, que no se dirige a nada, no habla ni de soluciones ni de problemáticas reales, sino que le contesta a los vocales que están haciendo su labor. Bien de kirchnerista esa carta, o sea, bien de funcionario kirchnerista que en vez de ir al diálogo va al choque, digamos. Hemos visto mucho de esto en el último, en el anteúltimo gobierno. Uno no espera esto del presidente de la obra social de la provincia, que está para solucionar, y los vocales no te van a ir a agradecer, están para transmitir quejas y reclamos, y hay que solucionarlos. O sea, ¿qué espera este señor? Que lleguen para felicitarlo nada más. Claro. No sé. A mí me parece que este hombre no le avisaron que el kirchnerismo no gobernaba más Santa Cruz. No, Vidal ahí le pifió, perdón. Se supone que le quedan pocos días de gestión pero acá nos dijeron, nos dijeron que ya trajo toda su familia de zona norte, se está instalando. Así que irse, no tiene intenciones de irse. Pero bueno, la obra social no está funcionando bien, claramente. Ahí el gobierno tiene que revisar la situación e intervenir de alguna manera, ¿no? Porque aparte de no funcionar bien, tiene a la cabeza un hombre que no dialoga y que va al choque, y eso no es lo que necesita la obra social de la provincia, que está fallando en cuestiones graves como son, por más que esto venga de Nación, los medicamentos oncológicos. Hay gente que está afiliada a esta obra social, y esta obra social es la que le tiene que dar soluciones, no otra. Así que están fallando también ahí. Hay un grave déficit de medicamentos oncológicos que no están llegando, y tampoco está llegando la solución. Y si ahora se lo transmiten y encima se enoja porque se quejan, menos van a encontrar la solución. Vamos a ir al móvil de Karina Taberner rápidamente para poder conocer qué pasa en la ciudad, porque hay paritaria central, muchachos. Continúa la negociación salarial del grueso de los trabajadores de la administración pública provincial, y Karina Taberner se acercó allí. Le mando un saludo a Johan, amigo de la vida, que me pregunta: ¿tenés alguna novedad de la falta de clases en nivel primario, secundario y superior en el colegio número 1, particularmente por falta de calefacción? No, pero averiguamos, le acabo de decir. Hace 4 días que no tienen clases por ese motivo, me cuenta. Así que le mando un abrazo, le agradezco la data, obviamente, y estaremos indagando en lo que allí suceda. Ayer les contaba, dicho sea de paso, en el diario Nuevo Día y también a la tarde con Beto, que hay varios establecimientos que no están teniendo clases por falta de calefacción. La escuela 11, donde también funciona la 44 a raíz del derrumbe del hall de entrada. La 36 en nuestra ciudad, hay 3 colegios en el Calafate, el secundario 9, el industrial 8 y la 46, si no me equivoco, y alguno más en Río Gallegos, que ahora se me escapa, pero son varias las instituciones que no están teniendo clases justamente por problemas estructurales. Recordamos que el gobierno ya expresó, y lo hizo acá en la otra gestión el jefe de gabinete Daniel Álvarez, que la refuncionalización óptima de los establecimientos le llevará al gobierno algo así como 6 meses o 1 año, y para ello justamente se votó y se puso en vigencia la ley de emergencia administrativa para que puedan salir más rápido los expedientes y pagos para, sobre todo, comprar calderas. La semana pasada, Cari, te mostraba también desde el móvil de Nuevo Día que en el COSEBA se estaba instalando una, allí en el secundario número 16 o 18. No, 16. 16, donde se estaba instalando una de las... María Rayo Batini. Exactamente, muy bien, querido. Y esto será la continuidad, pero que hay muchos establecimientos que obviamente no están pudiendo tener por esos problemas. Ahora sí, nos vamos a la calle con Karina Taberner, que se falta la paritaria central. Habló con la ministra secretaria general de la Gobernación, lo logró, y también con el secretario de Estado de Trabajo, si no me equivoco, con quienes charló respecto de justamente la paritaria en la previa de la misma, que como llegaron todos tarde los muchachos, comenzó un ratito más tarde. Pero conocemos qué viene sucediendo y qué sucederá
en la mesa de negociación para el grueso de los trabajadores de la administración pública. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. De nuevo día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos con el móvil en unas oficinas que pertenecen al Ministerio de Economía, es la parte de contaduría donde se utiliza esta sala para las reuniones de distintas mesas paritarias. Está por comenzar en algunos minutos la paritaria de la Administración Central, así que vamos a aprovechar porque están por comenzar a debatir y tenemos a la ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borsellino, a quien le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días, un placer, gracias por estar y por participar. Bueno, acá estamos. Está por comenzar esta mesa de negociación, ya se viene llevando adelante en el tiempo, cómo marcha y las expectativas de poder cerrar hoy esta negociación. Sí, así es. Contamos con colaboración de nuestros compañeros de economía y demás para poder cerrar estas paritarias centrales, así podemos avanzar en otras cuestiones también que son importantes, ¿no es cierto? ¿Importantes gremiales? Exacto, así es. Ellos llevaron el día lunes la propuesta del Poder Ejecutivo para poder evaluar en asambleas y traerlas a la mesa hoy. Entonces, nuestra expectativa es muy grande para poder cerrarlas y apelamos a que así sea. Quedan varias paritarias, al menos del Ministerio, los sectores que dependen de... La verdad que son muy enriquecedoras. Siempre estuve del otro lado, o sea, sentado en un escritorio, entonces como ahora por parte del Ejecutivo, claro, reclamos, pero la verdad que enriquecedoras, todas las paritarias son enriquecedoras. Bien. Sí. Bueno, para finalizar entonces la intención es poder cerrar la negociación para los trabajadores de la administración. Le pedimos un minuto, ¿lo podemos molestar un minuto? Al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. Lo sacamos porque tenemos algunos inconvenientes allí con la conexión a internet. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Recién nos adelantaba la ministra que la idea es poder cerrar esta negociación paritaria en esta jornada. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos iniciando en minutos más la audiencia de paritarias con la Administración Central y bueno, tenemos la expectativa obviamente de poder culminarla con éxito porque por varias razones. Primero porque se ha hecho un esfuerzo enorme desde el Ejecutivo como para alcanzar una propuesta que la tienen los gremios y que queremos, por una cuestión de respeto a ellos, discutirla ampliamente y porque además es la máxima propuesta que en este momento el Ejecutivo puede otorgar a sus trabajadores. ¿Nos puede recordar de manera sintética cuál es esta última oferta que se ha elevado y que hoy esperan la respuesta de los gremios? Bueno, en realidad justamente lo que estamos tratando de cerrar esa propuesta, por eso, un respeto a ellos, queremos discutirla primero en el ámbito de la paritaria, eso es lo que venimos trabajando y bueno, una vez que podamos alcanzar la idea del consenso, ¿no? Se va a socializar seguramente. También recién fuera de micrófono, dialogábamos, nos decía que luego de esta mesa de negociación se traslada porque también está la del Consejo del Salario Policial. Efectivamente, a las 11 de la mañana comienza la mesa del salario con las fuerzas policiales y sus retirados en la jefatura de policía y bueno, también como pasa con la paritaria central, el Ejecutivo ha preparado una propuesta seria, pagable y realmente que se pueda concretar. Y también con la expectativa de que desde el entendimiento de los trabajadores policiales también se pueda acordar. Secretario, también nos adelantaba su viaje a Zona Norte para esta misma jornada. Sí, correcto. Bueno,
una vez que pueda desocuparme de estos temas, la idea es viajar a Zona Norte, a Caleta Olivia. Mañana tenemos unas reuniones con el ministro de Trabajo importantes que tiene que ver con el sector portuario, tiene que ver con también en negociaciones salariales del sector portuario, un ordenamiento, un reglamento portuario que estamos trabajando y bueno, es una actividad para nosotros central, involucra a todos los puertos de la provincia en lo que tiene que ver con la cuestión laboral. Importante poner en marcha la actividad de los puertos, pero de una manera plena y que esto se convierta en una real industria con la potencialidad que tiene la provincia de Santa Cruz. Sí, correcto. La materia que nos ocupa a nosotros del Ministerio de Trabajo tiene que ver con las relaciones laborales entre las empresas y sus trabajadores. El ordenamiento portuario lo da la UNEPAUX a través del Ministerio de Producción y bueno, por lo que estamos viendo, han tenido un comienzo exitoso, vemos movimiento importante en materia de cabotaje, en materia de actividad pesquera también. Eso habla de que la política pesquera y portuaria de la provincia está comenzando a funcionar y para nosotros eso es un logro muy importante. Nosotros desde el Ministerio de Trabajo, en el ordenamiento de la legislación, la normativa y las relaciones laborales, nuestra tarea es otra, es justamente eso, tratar de encauzar a las partes, tanto a los empresarios como a sus trabajadores, para que puedan acordar una buena remuneración o una remuneración acorde a las necesidades de la Patagonia y en Santa Cruz particularmente. Ha sido muy gentil, gracias por este tiempo. Por favor, gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias. Igualmente, hablábamos con el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, en la previa de la reunión de la paritaria central. Estamos en Contaduría del Ministerio de Economía, que está ubicado en Avenida Kirchner, lo que era el viejo edificio de rentas, donde en minutos estimamos que va a comenzar esta mesa de negociación colectiva. Gracias por acompañarnos. Somos el móvil de Nuevo Día. Allí pasaba Cari Taberna, nuestra compañera desde el móvil, contándonos la previa de lo que será, de lo que comienza a ser la paritaria central en un ratito nada más y que justamente tendrá a los gremios ATE, APAP y UPCN sentándose nuevamente a la mesa con el gobierno provincial. Saludos Santo, que nos está escuchando, anda por acá por el centro, me manda una foto de El Estéreo con el 100.9 del dial puesto, y acá está también, que andan allí dando vueltas haciendo mandados, evidentemente, en esta mañana la más agradable hasta ahora de lo que va de la semana en la capital de la provincia. Información, algo para aportar, lo veo ahí concentrado. Hay novedades que tienen que ver con, ¿te acordás que el gobierno había amenazado o advertido ya a los piqueteros que extorsionen o obliguen a la gente o a algunos trabajadores o desocupados a marchar? Finalmente la justicia avanzó y la novedad en la mañana de hoy indica que inhibieron los bienes de los piqueteros acusados de extorsión y además van a peritar todos sus celulares. Con esto activó el juez federal Casanelo y el fiscal Pollicita, tal vez conocido ya, sí, Gerardo, que esperan los resultados del análisis de las pruebas para avanzar con esta investigación. Por su parte, las defensas de los imputados preparan su primera estrategia, que es pedir la nulidad de la causa, pero hay entonces ya referentes de diferentes organizaciones que han marchado, que están inhibidos y a los cuales, si la justicia logra avanzar, se les va a peritar todos los celulares para, en todo caso, avanzar con esta causa por extorsión. Sí. Igual Patricia Bullrich lo presenta como que está dándole el batacazo a la principal mafia del país, efectora de los males más grandes que tiene la Argentina. Sí, esto es básicamente para tratar de atemorizar a cualquiera que quiera marchar, sí, digamos. Sí, o en tal caso para advertir a los referentes de organizaciones a que los están siguiendo ahí segundo para que no obliguen a nadie a marchar, a nadie que no quiera, ¿no? Que es otra cosa eso. Así que la novedad de la mañana tiene que ver con eso por ahora y este avance de la justicia. Dijo el fiscal Marijuán que hay miles de llamados con denuncias
a piqueteros que están corroboradas. No, en el 134 que Sí. ellos dispusieron para tal fin. Así que hay ya también varios identificados como involucrados en esta causa por extorsión. Beliboni, Pérsico y Menéndez son algunos de los apuntados. Menéndez y Pérsico que tuvieron roles en el gobierno de Alberto Fernández, en el Ministerio de Desarrollo Social. Vero me escribe, me dice: hola Juli, mis niños no tienen clases en la escuela, 58 y en el jardín 53 por falta de personal de limpieza en los establecimientos. Y me manda una foto de la reconstrucción de su casa, que es de material, de ladrillo y que viene muy bien. Gracias a la rifa que está vendiendo, compró ayer 300 ladrillos. Dice que del Ministerio de Desarrollo le llevaron 2 bolsas de cemento nada más, así que está llamando la atención ahí. Y me manda una foto de Maxi y de Benja que están entretenidos ahí haciendo lío. Saludos para la gente de Vialidad, tanto provincial como nacional, que nos escucha. Nos preguntan también cómo puede conseguir el video de Vidal. Está en el canal de YouTube del gobierno de la provincia, Santa Cruz AR. Allí lo encuentra, es el último video que está publicado. Y preguntan: si me suscribo al diario digital, ¿cuánto tengo que pagar? Nada, maestro, es gratis. Usted se suscribe, le llegan las noticias, le llegan las notificaciones, todo por la módica suma de nada, Pero bueno, si querés te paso mi Mercado Pago. No, mentira. Pero no, es gratis. Es gratis. No sé quién consulta eso, pero nos mandaban al 51. Suscribirse es gratis, recibir las notificaciones y los newsletters con notas destacadas. Y después tenés los clasificados. Si sos emprendedor, tenés un oficio, sos profesional en algo, querés vender algo, para lo que sea, te sale solamente 5.000 pesos por mes. 5 luquitas, re barato, che. La devaluación no hacemos ya en nosotros, le hacemos frente con ingenio. ¿Qué más? Saludos, decía el Consejo Liberante, a la municipalidad, a los laburantes que nos escuchan ahí, a Vialidad Provincial, a Vialidad Nacional, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Salud, y vaya a saber en cuántas otras dependencias más nos estarán escuchando, que nos hagan llegar un mensaje, 1551-6051 o a los nuestros personales. Gracias por estar del otro lado. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. La hora espejo que le llama a Brian. Búsquenme el significado, por favor, Brian, así lo leemos al aire y alguien que haya visto su teléfono a esta hora sepa que el universo le está diciendo que hoy se tiene que comer un buen sándwich de bondiola con cebollas caramelizadas y morrones braseados. No dice eso, sino que, mirá, me lo pasó Brian, significa que es tiempo de focalizarse en los pensamientos positivos y de realizar cambios en tu vida sentimental. Para vos, Héctor, para vos, Héctor Mancilla. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Y eso es lo que dice que me comparte Brian, así que así estoy bien. Será una recomendación, tómelo quien lo necesite. Le repito, es tiempo de focalizarse en los pensamientos positivos y de realizar cambios en tu vida amorosa. En cualquier momento voy a hacer un programa a lo... ¿Cómo se llama? Luis María Domínguez o Juan María Domínguez, no sé cómo. No sé cuál es su primer nombre, pero... Claudio María Domínguez. Estoy para esa, y cualquier otra cosa que requiera. ¿Sabes qué? Me pongo un pantalón de bambula y una camisa floreada y soy yo. Las notas atrás, ¿viste? mejor vamos a escuchar un poco de música para darle un manto de piedad a la gente que está escuchando todas estas situaciones. Me dijo Brian que escucharemos Trinchera. Sonaba Babasónicos en Radio Nuevo Día. Enseguida continuamos con la propuesta llamada Arriba al Día y toda la seriedad que nos caracteriza. Persona de ver las cosas que no merecen ser escritas, salvo que uno de los dos olvide su papel. Cada vez que nos metíamos dentro y nos veíamos en un mundo más, como curtidores de perlas profanas en un mar de luz, que bajo del agua no aguante más. Y sabo que nada podría matarlos, como un alien en contacto con la atmósfera. Cada uno es el bueno a su manera.
Cada quien, cada cual, si ha de llorar que sea en algún lugar privado, cada cual en su casa, a trincheras. Será la última chance de estar en silencio y a solas. Es que nos metíamos dentro, nos caíamos en el fondo más, como curtidores de perlas profanas en un mar de lobos, que bajo del agua no aguanta más, y la boca nada podrían matarlos, como una bien en contacto con la atmósfera. Cuando creímos tocar fondo, cantando más abajo, yo sé otro pozo, que así seguimos bajando. Cada quien, cada cual, cada vez más. 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 Nos caíamos en el fondo, como curtidores de perlas profanas en un mar de lobos, que bajo del agua no aguanta más, y la boca nada podría matarnos, nadie en contacto con la atmósfera. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima de Bogotá de Stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario.
Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Vertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Vertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Vertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz de 28 de noviembre ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo de Río Gallegos ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega de Río Gallegos ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte.
Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada como un Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Está stock. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces, ¿qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá? Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok
como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024.
Pero ser un vivo, así que recién salimos y por eso es que les contamos esta novedad. Sesiona en estos momentos al interior de la Jefatura de Policía de la provincia de Santa Cruz la mesa del salario policial. Están representados, como decíamos, los distintos estamentos y áreas de los efectivos, ya sea en actividad como así también los retirados, y por parte de las autoridades lo encabeza el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y también el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. Nosotros vamos a quedar atentos a cualquier novedad. Nos decía de manera extraoficial algunos voceros que la idea era llegar a un acuerdo y tratar de acordar y de cerrar ya hoy en la reunión de esta mañana, mediodía, el acuerdo para los efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz. Decíamos, quedamos atentos a las resoluciones y al debate de la mesa del salario policial. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. When I walk, I've been shaded by trees. By a meadow of green, oh, by mine. I'm headed to town, 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 in the sky. With all my favorite colors, yes, yes. All my favorite colors, my sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day to be.
A good day to see my baby smile. My sisters, they see him right now. Oh, my baby smile. Little bitty bluebird fly in gray clouds for white walls for blue skies. We gon' fly, feel alright. We gon' it sound like yeah. Least I can say I anticipate a homecoming pretty late in the morning. With all my baby girls, yes, all my baby girls, yes, ma'am. My sisters and my brothers, see them like the birds, all my baby girls. All my baby girls, all my baby girls, yes ma'am. My sisters and my brothers, see them like no other. All my baby girls. Good day to be, a good day for me, a good day to see my baby girl. They see him like no other. Oh, my baby caller. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz, de 28 de noviembre, ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo, de Río Gallegos, ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega, de Río Gallegos, ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí, en DM tenés todo. Heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408.
¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.rg y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿Cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima de stock. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas. Videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá. Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024.
Últimas novedades en el mediodía de este miércoles en el ámbito mundial. Una de las novedades más importantes seguramente de este año, ni siquiera de esta semana, tiene que ver con el hallazgo de Rusia, de la Agencia Antártica Rusa, justamente en ese continente, en el continente blanco, donde señalan haber descubierto más de 500.000 millones de barriles de crudo, es decir, una reserva de petróleo que tendría el tamaño de 30 veces vaca muerta. 30 veces vaca muerta y sería la mayor reserva mundial de petróleo hallada hasta el momento, duplicando la cantidad de reservas confirmadas de Arabia Saudita y, como les digo, 30 veces vaca muerta o 20 veces las reservas del Mar del Norte. Acá hay una cuestión a la cual hay que atender muy detalladamente, porque es una zona protegida por el Tratado Antártico, el cual rige desde 1991 y hasta 2048. Pero particularmente a nosotros, ¿qué nos debe interesar? Porque Argentina tiene reserva o tiene bases en la Antártida, las cuales están contempladas mientras rige el Tratado Antártico. Mientras tanto, Chile y Gran Bretaña desarrollan movimientos diplomáticos para poder avanzar sobre el área que hoy tiene Argentina, y esto significaría también pérdida de soberanía, y sobre todo en estos tiempos donde la soberanía importa tan poco al gobierno nacional, hay que atender a esto. Es la reserva más grande del mundo y paradójicamente se descubrió en un lugar en el que no podrían ser explotadas, a menos que las naciones se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos por ello porque necesitamos. Es decir, calentamiento global, hola, buenas tardes. Así que hay que atender a esta situación y a cómo se empiezan a mover las fichas geopolíticas en este caso, porque le daría gran potestad a Rusia, que en realidad no le importa lo ambiental demasiado, y si pudieran hacer un pozo y sacar el petróleo lo harían, pero hay un tratado internacional que lo impide. Pero es una de las noticias salientes a nivel mundial de la última semana y de este año, sin duda alguna. Después nos cuentan, y estamos tratando de tener el detalle de el acuerdo que finalmente alcanzaron los gremios. Los tres, de manera unánime, aceptaron la propuesta del gobierno provincial en la mesa paritaria de la administración central, donde ATE, APAP y UPCN, como nos dicen, como nos cuentan por interno, han aceptado la propuesta, aunque no tenemos el detalle. Obviamente, ni bien esté, te lo contaremos en el diario Nuevo Día y seguramente en la tarde de la 100.9. Habló Nicolás Pose, también el jefe de gabinete de ministros, hizo un informe de gestión de lo que viene siendo hasta aquí el gobierno de Javier Milei. Es uno de los hombres de confianza, uno de los principales actores del círculo rojo, si se quiere, que tiene Javier Milei, por lo cual su presentación era importante. Además, es un hombre al que no se le conocía la voz hasta la jornada de ayer, y que habló justamente hoy en una sesión especial, obviamente, en el Senado de la Nación, donde presentó este primer informe de gestión. Te voy a compartir, Brian, un pedacito de lo que dijo Pose para que lo podamos tener presentes y lo podamos, primero, conocerle la voz, segundo, saber qué dice. Habló de obviamente, en este informe de gestión habló primero de del momento político y del cual y el estado en el cual encontraron el Estado. Particularmente se encontraron un desequilibrio fiscal a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI, dijo, y agregó que el efecto de las medidas fue que la inflación sea de la mitad de lo proyectado. Y habló también del RIGI, que es el régimen de grandes inversiones que plantea
La Libertad Avanza en su proyecto de ley bases. Hay un potencial de exportaciones para la Argentina de 30.000 millones de dólares al año, dijo, y señalan que este régimen vendría a otorgar la seguridad jurídica que no han demostrado. Bueno, también en él señalan los especialistas, se permite que no se rinda $1 de lo que se saca en nuestro país, es decir, esos 30.000 millones de dólares no sé de dónde saldría. Pero lo escuchamos entonces al jefe de gabinete luego de su exposición de hoy, hablando de cómo encontraron la cosa al hacerse cargo del Estado Nacional. Bueno, ¿con qué nos encontramos al tomar la administración? Fundamentalmente en el área económica, también en otras, encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas que a veces hasta se contradecían entre sí y que habían llevado al país a una situación de gran inestabilidad. Entre otras cosas, con inflación reprimida por efectos de la campaña y otros desajustes de la economía. La tasa de inflación en la primera semana de diciembre estaba en el orden del 1% diario, lo cual proyecta un 45% mensual y llega a niveles anuales del 3.500%. Claramente esa inflación reprimida se estaba transformando en una hiperinflación. A la semana siguiente, luego de asumir, esta tasa de inflación ya estaba en el 1,2% mensual, lo cual da proyecciones de arriba del 7.000% al año. Como un reflejo de esto, la inflación mayorista del mes de diciembre dio el 54%, lo cual claramente verifica estas proyecciones. Dado este problema, sumado a otros, ya que había un faltante de caja en el Banco Central de 12.000 millones de dólares, a los 10 días de asumir había un vencimiento de deuda de 800 millones y otros problemas como deudas acumuladas con importadores por 50.000 millones y deuda flotante de la Administración Pública Nacional por el equivalente a 90.000 millones de dólares, tal como se había planificado en la etapa previa con el presidente Milei, con el ministro Caputo y su equipo. Se atacó el problema de raíz. La prioridad, claramente, y este es uno de los mandatos por los cuales el presidente fue votado, era bajar lo más rápidamente la inflación y en este caso concreto, como decíamos, frenar el proceso hiperinflacionario que ya se había desatado. La raíz del problema, como explicó el ministro Luis Caputo el mismo 12 de diciembre, y creo que por primera vez con mucha claridad para los argentinos, es el exceso del gasto y el déficit que esto genera y los mecanismos que luego se utilizan para financiarlo. Encontramos un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI, más el faltante de caja o el déficit que comentamos antes. Con lo cual, como dije, el objetivo fue atacar esto de manera directa, ir a una macro ordenada y empezar un proceso de disciplina fiscal y monetaria como la Argentina hace tiempo que no transitaba. Como efecto de todas estas medidas, que afortunadamente no solo se aplicaron de manera rápida, sino que los distintos operadores, agentes y participantes del mercado, que a la larga somos todos los argentinos, entendimos el nivel de convicción que había detrás de estas medidas y esa inflación del mes de diciembre terminó en un número que es muy alto, de 25,5%, pero que es casi la mitad de lo que estaba proyectando a inicios del mes. Ese era Nicolás Pose, el jefe de gabinete, en parte de su expresión, de su presentación justamente ante el Senado de la Nación en este informe de gestión en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. De esta manera vamos poniendo punto final a la propuesta de este miércoles. ¿Algo para agregar, compañeros? Sí, no, en realidad nos piden algunos oyentes que hablemos de, o que sigamos tocando el tema de los aumentos en las facturas de gas, en las boletas, es uno de los temas del momento. Hay comercios que han recibido boletas con aumentos de más del 2000%, mucho más del 800% del cual se hablaba como tope. Hay clubes de barrio que han recibido aumentos de más del 1500%. En el caso de los comerciantes, muchos ya venían sobreviviendo como pueden a esta crisis, muchos alquilando. En el caso de los clubes de barrio no tienen otro sustento que los mismos integrantes del club, digamos, que pagan su cuotita, venden pollo, familia, digamos. Entonces, pasar de esto a todos los meses tener que hacer algo solamente para pagar el gas es una locura.
Y bueno, de diferentes situaciones que nos van contando por las cuales nos piden que se visibilice esto que está pasando, porque en el medio hay un intento del gobierno por accionar judicialmente que habrá que ver cómo avanza. Y bueno, porque además esto es una realidad que no solamente que nosotros reflejamos la de nuestros vecinos, se va a ver en toda la provincia, en toda la Patagonia, en todo el país, y habrá que ver hasta dónde se puede aguantar. Claramente no se puede. Ayer hablaba con un amigo de los antiguos, vos sabés, y le mandé como lo estaba jodiendo porque vi una historia como que estaba cortando leña, y le digo, ¿qué te haces el hachero, el leñador? Me dice, no, amigo, acá tenemos un poco de gas y bastante de leña para reforzar la calefacción, porque si no, nos pasamos de frío, me dice. Y es una familia que no es que no tiene un sustento económico o una posibilidad económica, sino que verdaderamente se ha tornado muy, muy costoso, nada más que calefaccionarse, ni siquiera te digo andar en cuero por tu casa, es no estar pasado de frío simplemente. Así que será algo que seguramente seguiremos profundizando y buscando distintas perspectivas y experiencias al respecto para graficar de manera lo más fiel posible lo perjudicial que significa, que representa esta situación para nuestras comunidades. Y obviamente que esto termine revirtiéndose, que esta decisión termine revirtiéndose. Fernando Tornú y Héctor Mancilla, junto a Karina Taberna desde el móvil, Brian Álvarez desde la selección musical y puesta en el aire, y quien te habla, Julián Quirós. Hemos hecho una jornada más de Arriba el Día. Ha sido un placer acompañarte y que nos elijas. Gracias a todos los que están del otro lado y que nos mandan mensajitos, nos hacen saber que están presentes y que ponen el 100.9 o nuestros distintos canales para informarse. Nos reencontraremos en la jornada de mañana, después de las 9:30, con esta misma propuesta llamada Arriba el Día en su edición ya de jueves. Muchachos, se me cuidan. Chau. Chau, chau. En el país de los acordes eternos, Catanota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966